I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell 'em I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Artlist.io. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best. Music licensing reimagined. Stepping on the gas, no brake light. I got a big dream and I aim high. Take a risk every time I play dice. I shake 'em up and it's snake eyes. I'm the same guy on the same grind. Busy printing money, watch the paint dry. My intuition told me through the grapevine that I'ma get rich and I ain't lying. Artlist.io. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best. Music licensing reimagined. Stepping on the Artlist.io. You now rockin' with the best. Pues aquí estamos, ya vamos a iniciar con esta reflexionada mañanera del día de hoy, en donde, pues bien, lo que acabamos de ver es otra vez un proceso, en este caso de cómo cómo se dibuja. Por ahí vimos algo muy importante, ¿no? Cómo se hacen marcos, es decir, el cuadrito ese, el marquito, así mero. Bueno, y hablando de marcos, vamos a hablar precisamente hoy de marcos, ¿no? Primero, hablando o tomando como referencia uno de los marcos, esta vez no va a ser para nada religioso, nada más como referencia. San Marcos o Juan Marcos fue un personaje importante en la Biblia, aunque no se menciona mucho sobre él. Se cree que fue un discípulo cercano de Pedro. Es decir, él era más amigo de Pedro, un tanto como Pablo más o menos, así mero, ¿no? Y el autor del Evangelio de precisamente San Marcos, ¿no? Su legado es su contribución al Nuevo Testamento y su relación con Pedro. Muestra la importancia de la unidad de la iglesia. Además, Marcos también era amigo cercano de Pedro, uno de los apóstoles más importantes de Jesús. Y pues ya es todo lo que se puede decir de este compi que se llamaba Juan Marcos, que también era conocido como San Marcos, ¿no? Así que bien, por ahí es todo lo que hablaremos de él, ya que el tema religioso no es lo que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Así que vamos con el siguiente Marcos, que bueno, más bien del mismo Marcos, eh, ¿qué onda con cuál es su santo, su santoral? ¿Qué onda con este? El 25 de abril es el día en que la Iglesia Católica celebra la festividad de San Marcos Evangelista, y aquí tienen algo, y estos son unos detalles, ¿no? San Marcos nació de una familia hebrea acomodada, aunque no fue discípulo directo de Jesús, colaboraba con el apóstol
Pablo y viajó con él a Chipre y Roma en el año 66. Pablo escribió a Timoteo sobre la utilidad de Marcos en el ministerio. En Roma, en la capital del imperio, Marcos se puso al servicio de Pedro, la Basílica Romana de San Marcos en el centro histórico. Testimonio, testimonia su presencia. San Pedro menciona a Marcos en sus escritos. Eh, Martirio. San Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72 en Alejandría de Egipto. Según los actos de Marcos, los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría atado con cuerdas por el cuello y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel antes de su martirio. Eh, Patronazgo. San Marcos es patrono de la ciudad de Venecia, Italia, de los abogados y de quienes hacen vitrales. También es considerado santo de la Iglesia Ortodoxa y la copta. No sé qué sea la copta. Entonces es patrono de los abogados Marcos, ¿no? Así que feliz día de San Marcos, porque es el día que es. El 25 de abril, es decir, hace un mes, ¿no? Que por cierto, hoy es el tan famosísimo y esperado Día del Contador, ¿no? Y acuérdense, San Marcos es, San Marcos es el 24 de abril. Así que continuemos. Bien. Rafael, Sebastián, Guillén, Vicente. Eh, ¿Les suena el nombre de Rafael? ¿Les suena el nombre de Sebastián, de Guillén o de Vicente? Pues si no les suena, les digo quién es, ¿no? Es más conocido por su nombre de guerra, Subcomandante Insurgentes Marcos, y desde el 25 de mayo de 2014, Subcomandante Galeano o Subcomandante Insurgente Galeano. Es el principal ideólogo y portavoz, comandante militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Bien, vamos a ver más detalles de este personaje. Origen y aparición pública. El 1 de enero de 1994, el EZLN hizo su aparición pública al lanzar una ofensiva militar en el estado sureño mexicano de Chiapas. El grupo demandaba democracia, libertad, tierra, paz y justicia. Para las comunidades indígenas, el subcomandante Marcos se destacó por su habilidad literaria a intelectuales, así como por el manejo de los medios de comunicación. Su imagen, siempre cubierta con un pasamontañas, se convirtió en un símbolo de resistencia global, ¿no? Y es por eso que a veces, hasta en la música española o de cantantes españoles, pues tenemos referencias de este personaje, ¿no? Identidad revelada. En 1995, el gobierno mexicano declaró que conocía la identidad del subcomandante insurgente Marcos, a quien identificaron como Rafael Sebastián Guillén Vicente. Rafael era un exalumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México y profesor de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Legado y resistencia. A lo largo de los años, sus comunicados, inicialmente publicados en el periódico mexicano La Jornada y luego en el blog del EZLN, han llevado su mensaje de lucha y resistencia a nivel mundial. Su nombre, Marcos, proviene de un compañero caído en la lucha y su legado sigue inspirando a quien busca en un
cambio social y político. Ok, bien, hasta ahí es con el nombre de Marcos. Pero ¿por qué se comenzó a llamar subcomandante Galeano? Sí, Galeano. No, no tiene nada que ver conmigo. Yo me apellido Galeno y él tomó el nombre de Galeano. Así que Galeano viene muy probablemente de pues un personaje eh, que era Eduardo Galeano, con el que tenía él mucha comunicación, además de que así se llamaba uno de sus compañeros también, que pues fue muerto, ¿no? Cayó un día ya, no sé si fue en batalla o lo asesinaron o algo pasó, pero finalmente murió y él tomó ese nombre un 25, un día como hoy de 2014. Dice el subcomandante Marcos, también conocido como Rafael Sebastián Guillén Vicente, fue una figura prominente en el movimiento zapatista en México. A lo largo de su rol en el Ejército de Liberación Nacional, EZLN, Marcos desempeñó un papel crucial como portavoz y estratega del movimiento. Sin embargo, en mayo de 2014 decretó su muerte como subcomandante Marcos y comenzó una nueva etapa bajo el nombre de subcomandante Galeano. Y los detalles, subcomandante Marcos durante 28 años. Marcos fue el vocero y jefe militar del EZLN. Y es que, quieran o no, sí se convirtió pues en una figura representativa de la resistencia en México, ¿no? Y por eso a veces me llama la atención como que hay personas que quieren imitar o emular al subcomandante Marcos. Eh, ok, su imagen, siempre cubierta por un pasamontañas, se convirtió en un símbolo de resistencia global. Su habilidad literaria e intelectual le permitieron comunicar el mensaje zapatista a nivel mundial. Subcomandante Galeano, el 25 de mayo de 2014, Marcos anunció su transformación y adoptó el nombre de subcomandante Galeano. Esta decisión marcó un cambio en su enfoque y estrategia. Galeano representa una nueva etapa en la lucha zapatista, pero sigue siendo parte integral del movimiento. En el subcomandante Galeano es la evolución del legendario subcomandante Marcos y su nombre honra a un compañero caído en la lucha. Y ya, es como les decía, también proviene de ahí. Sin embargo, sí tenía mucha comunicación también con un galeano, ¿no? Que era Eduardo Galeano. Eduardo Galeano y el subcomandante Marcos, también conocido como subcomandante Galeano, compartieron una relación a través de la correspondencia y la afinidad ideológica, y vamos a ver algunos detalles, ¿no? Subcomandante Marcos, cuyo nombre real es Rafael Sebastián Guillén Vicente, es uno de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo armado indigenista en México. Se dio a conocer públicamente en enero de 1994 durante el levantamiento zapatista en Chiapas. A lo largo de los años, Marcos ha sido portavoz del comandante militar o ideólogo del EZLN. Y aquí creo que es un punto importante y momento para hacer una pequeña reflexión. 1994 quiere decir que toda la generación que este año cumple 30 años, pues nacieron en ese año, en el año que apareció el subcomandante Galeano.
¿Qué pasa aquí? Pues la verdad es que no espero que lo conozcan, no espero que estén familiarizados con él, porque pues eh, prácticamente iban naciendo, ¿no? No pueden estar familiarizados con el tema, incluso si para el 1 de enero, pues todavía ni siquiera habían nacido, ¿no? Entonces, pues no saben de qué hablan cuando hacen referencia a estas cosas, pues muy probablemente no, porque platicando con algunos chicos precisamente de esta generación, desconocen lo que es, por ejemplo, el efecto tequila, el efecto sake, así se llama. eh, Desconocen el error de diciembre y desconocen muchos momentos importantes a lo largo de la historia y de la política para entender muchas cosas. Y si lo desconoces, entonces, con base en que se han formado o forjado una opinión de lo que es un movimiento de resistencia. Un movimiento de resistencia no es andar rayando vidrios, un movimiento de resistencia no es andar grafiteando una pared. Un movimiento de resistencia es que a pesar de que son poquitos, de que son un grupo reducido, resisten los embates del Estado, que a veces es con todo el poder del Estado. Por eso se llama resistencia. Resistencia no se le llama al hecho de ser muchos, resistencia se le llama al hecho de resistir. Y bien, una vez que ya más o menos saben por qué a veces no les presto mucha atención, y es porque no se toman las cosas en serio. Porque si cuando un chico, que treintañeros ya, igual que yo, llegaran y platicaran, oye, quiero platicar contigo de X o Y tema. Fíjate que pienso que el efecto tequila se dio por esto y es que en economía, vale, te lo compro porque estás informado. Pero si llegas y me dices que efecto tequila es el de los borrachitos, este, pues ni siquiera te voy a prestar atención, ¿no? Porque bueno, creo que hay más bien el efecto tequila que estarás sintiendo eh, cada que tomas una decisión, toda vez que no estás informado, pues es la cruda, ¿no? Ese es un buen ejemplo del efecto tequila que tienen muchos treintañeros toda vez que toman una decisión. Es decir, la cruda y muchas veces es moral porque se están preguntando qué pasó ayer, ¿no? Incluso, y no es broma, o sea, sí es cierto, porque incluso una de sus canciones favoritas va más o menos así, que se dice son las 6 de la mañana y se me borró el cassette, ¿no? Es decir, no me acuerdo de lo que hice ayer, lo cual es total y completamente creíble, ya que pues al ser inconsciente, en muchas partes de tu vida, muchas facetas de tu vida, pues por supuesto que vas a ser inconsciente cuando te vas de fiesta, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no te vas a acordar de lo que pasó ayer, ¿no? Así que bien, continuemos ya una vez que tienen el contexto de por qué en muchas ocasiones no considero, no tomo en serio a esta generación, ¿no? Porque simple y sencillamente dan su opinión sin tener conocimiento del tema del que quieren hablar. Ya cuando alguien me diga, oye, es que yo soy experto, yo he leído, yo soy economista, opino que esto, opino que el otro, he escrito esto. Ah, bueno, entonces ahora sí platicamos, incluso a lo mejor yo soy el que aprendo de ti. Porque sí, sí, de hecho sí me ha pasado. En muchas ocasiones soy yo el que aprende de las personas, incluso llegando a decir en ocasiones, eso yo no lo sabía, me vengo enterando contigo, ¿no? Eh, y sobre todo en algunos temas que quizá dirán que son triviales, pero que no lo sabía. Es decir, para mí se me hacía lo más trivial cuando en realidad
pues sí, sí era de importancia y sí era de tomar a consideración, incluso a través de ese conocimiento de personas que me dieron su opinión y me dijeron el origen de eso, fue como aprendí, ¿no? Por eso yo nunca digo saberlo todo, ni tampoco presumo de conocimientos, porque pues a veces conoces gente interesante de la que vas aprendiendo cosas, ¿no? Bien, entonces Eduardo Galeano, el reconocido escritor y periodista uruguayo, mantuvo una correspondencia con el subcomandante Marcos. En una carta fechada el 8 de julio de 1996, Marcos escribió a Galeano desde las montañas del sureste mexicano, dirigiéndose a los participantes de una reunión en Uruguay por Chiapas. En la carta, Marcos expresó su admiración por los uruguayos y su apoyo a la causa zapatista. También mencionó a un niño tojolobal llamado Olivio, cuya historia compartió con Galeano. En mayo del 2014, el subcomandante Marcos adoptó el nombre de subcomandante Galeano en honor a un maestro zapatista asesinado llamado Galeano. A partir de entonces se identificó como Galeano hasta octubre del 2023, que dejó este personaje para dar paso al capitán Insurgentes Marcos, es decir, resucitó, pues sí, pero ya no como comandante, sino ahora como capitán. Y es que, pues, resulta gracioso, pero muchos tuvimos que volver a lo que hacíamos porque vimos que existía la necesidad, ¿no? Y es, y es, creo yo, lo que hace un líder. Cuando existe la necesidad, pues es hora de dejar el letargo y continuar con lo que venías haciendo. Incluso yo de muchas cosas sí me llegué a retirar y permanentemente, sobre todo aquellas que resultaban peligrosas, ¿no? Como por ejemplo, pues andar en los estadios, andar en el cotorreo, porque pues ya por la edad, por las responsabilidades, por muchas cosas, pues además de peligroso no se veía bien, ¿no? Y es por eso que ahora verán, la última vez que fui a un partido fue Pumas América en el 2016 al Azteca, ¿no? Ese día dije, pues hasta aquí llegué, yo creo que este es el último. Me acuerdo por ahí que creo que fue hasta en los cuartos de final, ¿no? Y bien, vamos a ver el resumen, el cierre, la relación entre Eduardo Galeano y el subcomandante Marcos fue principalmente a través de la correspondencia y la afinidad compartida por la lucha social y la dignidad de los pueblos indígenas. Y es que si bien, pues yo tengo corte de, no de derecha, de centro derecha, porque está la eh, derecha, la ultraderecha y la centro derecha o simplemente derecha. La ultraderecha pues sería como el PAN y todos ellos, y pues la derecha el PRI y hasta ahí, ¿no? Porque ya los del PRD son otro tipo de ideología que es un poco más de izquierda. Ayer, por ejemplo, y tiene razón, Eugenio Derbez decía, es que pues ya muchas cosas que identificaban a los partidos pues ya están desaparecidos. Y sí es cierto. Por ejemplo, ya no notas la diferencia entre PRI, PAN y PRD, ¿no? Cuando yo comencé a dedicarme a la política, pues sí era bastante evidente, pues esa diferencia de ideologías. Era muy notable el modo de pensar de cada una, ¿no? Bien, así que ya para ir cerrando el tema, vámonos con los horoscopitos, ¿no? Por ahí
¿Quién está? Virgo. Ujú. Virgo, Virgo, Virgo. Bien, el primero, que es el siguiente del último que nos quedamos ayer, sigue Leo, que es el quinto signo del zodiaco después de Cáncer. Abarca las fechas desde el 23 de julio al 22 de agosto y estos son algunos aspectos. Dice. Son dominantes y nobles, son líderes natos, excelentes amigos y bien. Digo, desconozco gente así, no sé si sí sean o no sean, pero pues también se los digo para que ahí si alguien tiene interés en esos temas, ya saben que aquí se habla de todo. Pues chequen si sí son o no son, ¿no? Y por último, que sería el sexto, Virgo, que abarca del 23 de agosto al 22 de septiembre. Y las características son elemento y estación, son elemento tierra y la estación el verano. Carácter y personalidad. Los Virgos son perfeccionistas, meticulosos, aplicados, buscan la excelencia en todo lo que hacen, son observadores y pacientes, lo que les permite analizar situaciones con claridad. A veces pueden parecer fríos, pero en realidad les cuesta expresar sus emociones. Su actitud es reservada y prefieren actuar con prudencia, amabilidad, son lógicos, metódicos y les gusta aprender. Fortalezas y debilidad. Sus fortalezas están la lealtad, capacidad analítica, amabilidad, trabajo duro y pragmatismo. Y debilidad a veces pueden ser algo tacaños o irresponsables. Ok. Ujú. Relaciones personales, los Virgos pueden ayudar a resolver problemas de terceros con habilidad y sensatez, aunque les cuesta en sus propias relaciones. Yo creo que eso nos pasa a varios, ¿no? Y es que no es tan fácil cuando tienes que aplicarte los conocimientos a ti mismo, ¿no? Están regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación. Es decir, los Virgos son comunicativos, pues muy probable sí, ¿no? Los Virgos son personas trabajadoras, analíticas y reservadas, con un deseo constante de perfección. Y pues hasta ahí llega, ¿no? Así que pues ahí ya saben dos signos más, uno que es Leo y el otro que es Virgo, por si conocen pues alguien así, pues ahí chéquenle si sí son así o no son así. Y pues bueno, ya a toda mi galería le estamos poniendo marcos, ¿no? Y en ese sentido, nada más como puntos aclaratorios de por qué subo esta clase de videos, porque muchas veces me ha pasado que me llegan a decir, es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú así, es que tú así. Cuando en realidad no es cierto, han estado viendo a través de, pues, de estas reflexionadas mañaneras que comparto y seguiré compartiendo mientras tenga la posibilidad y el internet, que pues en muchas ocasiones no soy yo. Es decir, cuando se dio el hecho, había alguien observando, alguien escuchando, alguien que no debería de estar ahí y que malinterpretó lo que vio o escuchó y así como él entendió, así pasó el mensaje, ¿no? Es decir, se hizo una suerte de teléfono descompuesto que al final del día, pues terminó afectando a dos o tres personas, ¿no? Cuando, pues en realidad nada que ver. Y un ejemplo de ello es el otro día, yo estaba hablando
Pues precisamente ayer eh, de albóndigas y terminé con hamburguesas, ¿no? Eh, Digo, es que estaba hablando de la comida, ¿no? De lo que iba a llegar a comer, porque pues, evidentemente andaba en la calle y terminé involucrado en un tema de Big Man, ¿no? Big Mac, Big Mac, así mero. Entonces, pues eso pasa cuando hay gente en el lugar equivocado, en el momento equivocado, escuchando una conversación que no le compete, ¿no? Porque ni se informaron bien, ni entendieron bien el contexto. Sin embargo, con una información que no tienen y que no entienden, quieren opinar, ¿no? Y yo creo que eso no debería de ser, eso no debería de pasar, porque vuelvo a lo mismo, una persona que no tiene el contexto o que no está bien informada sobre un tema, sobre todo si no estuvieron ahí, si no los vieron o si acababan de nacer en ese momento, pues no podrían como que opinar. Es decir, no puedes opinar de algo que no has visto o no has leído o no te has informado porque tu opinión como que carecería de alguna clase de valor, ¿sale? Entonces, pues si los ignoro en muchas ocasiones, no es porque sea grosero, porque sea patán o por cualquier cosa, sino porque de entrada sé que no tienen ni el conocimiento ni el contexto. Sería una pérdida de tiempo estar escuchando muchas opiniones que no miento, lo han visto y cada quien juzga con lo que ve. Muchas veces esas opiniones rayan en la grosería o en el albur, ¿no? Así que, pues por hoy ahí le vamos a parar porque ya llevamos media hora, poquito más, y que tengan un excelente día. Vámonos a desayunar, ¿no? Yo creo que hoy van a hacer unos chilaquilitos con una salsa roja que está de 10. Vámonos.